Hola, soy Manuel Guerra y en este video quiero invitarlos a conocer la casa patronal y la iglesia de la Hacienda Semita. Semita es un caserío ubicado a 25 kilómetros de San Gregorio, en la comuna de Ñiquén, región de Ñuble. Tiene un alto valor patrimonial ya que es considerado el epicentro y el ejemplo más representativo de la vida rural del siglo XVI. En 1869, Juan Francisco Rivas, un acaudalado hombre de negocios mineros del norte de Chile, invirtió fortunas adquiriendo Semita y la denominada Hacienda Rivas. En 1889 compra tierras en San Antonio de Semita a varios propietarios para acrecentar la hacienda. Hoy en Reportaje SMG, la historia de la Hacienda Semita. Juan Francisco Rivas llegó a tener 210.000 hectáreas de terreno, lo que refleja la considerable fortuna que poseía. Los descendientes de los trabajadores de las haciendas lo describen como un hombre con prepotencia en el trato hacia sus inquilinos y peones, que era el señor y amo absoluto y que su palabra era ley. Rivas disponía de un séquito de hombres de confianza, era apoyado por un administrador y protegido por un verdadero ejército de hombres leales hasta la muerte, quienes a caballo lo acompañaban en sus correrías por las haciendas, y para quienes se encargó a Estados Unidos rifles Colt de 46 milímetros. Bueno, cuenta la historia aquí de que cuando llegó Juan Francisco Rivas, se cuenta que era muy malo. No tengo mucho antecedente al respecto, pero con lo que he conversado, de lo que he indagado yo también, se habla de que en el fondo él no era tan malo como los administradores que tenían en ciertos lugares, en ciertos campos que estaban las subdivisiones aquí, que tenía cada administrador, pues así que, y que hacían hartas maldades con los empleados que vivían aquí, los que trabajaban aquí, porque se trabajaba de sol a sol, pues no se trabajaba de un horario como ahora, o sea, antiguamente se trabajaba, salía el sol y se oscurecía y tal gente tenía que estar ahí con el yugo puesto, como se dice. La casa patronal de la hacienda logró sobrevivir a siglos de cambios y a numerosos terremotos, pero en febrero del 2010 dañó su estructura. Sin embargo, y a pesar de estar sumida entre maleza y arbustos, se niega a desaparecer y perderse en el olvido, ya que su historia merece ser contada. Esta parroquia Inés Errázuriz fue mandada a construir por la dueña de la hacienda, doña Inés Rivas de Errázuriz, en homenaje a su hija Inés, que falleció a la edad de 26 años. Esta iglesia es una de las pocas de la zona construida para más de 1.500 inquilinos, con inversión privada, reflejando un estilo románico. Una iglesia que refleja la existencia de una de las haciendas más importantes del siglo XIX, uno de los pocos patrimonios de la provincia y símbolo de la religiosidad campesina de Chile.
Y esta es parte de la historia de la hacienda Semita, de la historia de Juan Francisco Rivas, acá en la comuna de Ñiquén, en la región de Ñuble. Espero les haya gustado este video y aprovecho de pedirles que se suscriban a mi canal, Reportajes MG, le den un like, comenten todo lo que quieran aquí abajo en los comentarios y compartan estos videos con sus amigos en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.